de Cristo, mis amados hermanos. Saludo cristiano en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Me place saludarlos en esta nueva ocasión. Bienvenidos una vez más a su programa Vida en Familia. Un programa que hemos diseñado a partir de consejos sencillos, de consejos prácticos, que forman parte de lo cotidiano de nuestra vida en el hogar y en nuestra familia. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Así que nos alegra poder estar una vez más acá en esta nueva emisión. Gloria al Señor. Te invitamos como siempre, mi amado amigo, mi amado hermano, para que te suscribas a nuestro canal de YouTube, para que le des like, activa las notificaciones y compártelo con todas las personas que tú conoces, porque estamos seguros de que esta palabra será poderosa para tu vida. Bueno, en el día de hoy tenemos un tema que desde hace algún tiempo me ha venido preocupando y me ha tenido pensativo frente a lo que está sucediendo normalmente dentro de la vida familiar. Aceptación y valoración. Aceptación y valoración. Y entonces quiero tomar la escritura, quiero tomar la palabra, porque siempre nuestra base, nuestro sustento ha de ser la palabra de Dios. La carta a los Hebreos, en el capítulo número 10 y en el verso número 24, dice así: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Vuelvo y lo leo. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Gloria al nombre del Señor Jesús. Aceptación y valoración. Bueno, estaba meditando y estaba pensando que la vida en pareja tiene un proceso, tiene algunas etapas. Creo que la primera etapa es la amistad. Cuando uno conoce a alguien y forma una amistad con esa persona, creo que las buenas relaciones deben iniciar siempre con una muy bonita amistad. Y de esa amistad, entonces, que resultan cosas positivas, pasamos a un noviazgo. Y es en el noviazgo precisamente donde vamos a conocernos un poco más. Pero resulta que en esa etapa del noviazgo, lo que más resalta son las cualidades, las buenas actitudes, ¿cierto? Lo que más resalta en esa persona son aquellas cosas bellas, esas virtudes que hacen que la persona sea más interesante, sea más atractiva y sea más especial para nosotros. Claro que en el proceso del noviazgo comenzamos a identificar algunos defectos, algunos detalles que de pronto nos pueden dejar algo pensativos, pero como estamos en el proceso del enamoramiento, estamos en ese proceso de la atracción mutua, entonces a veces no le prestamos mucha atención a esos defectos. Tratamos de justificarlos, tratamos de opacarlos, por allá como de esconderlos un poquitico, tratamos de minimizarlos y pensamos que es en el matrimonio donde podemos corregir esas cosas y donde las podemos dejar a un lado. Entonces es en ese proceso del noviazgo donde empiezan a sobresalir las cualidades, los aciertos, las cosas preciosas, los detalles, las virtudes de la otra persona. Eso es importante en nuestra vida, porque en el noviazgo comenzamos a aceptar a la persona y nos enamoramos de ella y de alguna manera la idealizamos. Y aun cuando otras personas nos hablen y nos digan y traten de mencionarnos algunos defectos y algunas faltas de la otra persona, en ese momento no es lo trascendental para nosotros.
Lo trascendental es aquello que nos atrae, aquello que nos seduce, aquello que nos llama la atención, que nos parece tan precioso, tan bonito, tan maravilloso de la otra persona. La idealizamos, estamos enamorados. Pero luego viene el proceso del matrimonio. Y al principio, entonces, hay algunas dificultades, pero las superamos, luchamos y salimos adelante. Pero va pasando el tiempo. Y el tiempo parece que va marcando unas pautas diferentes, va cambiando nuestra manera de pensar y muchas veces hasta nuestra manera de ser. Va cambiando a través del tiempo. Las circunstancias, las condiciones, las dificultades, los problemas, los errores, alguna equivocación, alguna mala palabra, de pronto algún maltrato, alguna crisis. Vienen a la vida familiar todo ese tipo de cosas. Y la tendencia, cuando suceden todas estas cosas, es que las cualidades y las virtudes se opacan, se minimizan y comienzan a resaltar los defectos, los errores, lo que nosotros podíamos decir de manera muy coloquial, los descaches, las equivocaciones, las malas palabras. Empezamos de pronto a hablar sin pensar lo que estamos diciendo. Tiramos las palabras y dejamos que las palabras salgan sin medir las consecuencias. Y en el peor de los casos, un golpe o un maltrato. Ese tipo de cosas hacen que la relación se afee, que la relación mengue. Y comenzamos a enfocarnos más en los defectos que en aquellas cualidades, que en aquellas virtudes que han de estar ahí. Qué bueno nosotros en el proceso de la vida familiar, aunque vayan pasando los años, de cuando en vez poder sentarnos a recordar cuáles fueron las cosas que nos llevaron a enamorarnos. ¿Cuáles fueron esas cosas que nos atrajeron de la otra persona? ¿Qué era lo que yo le dejaba ver a la otra persona de mí mismo? ¿Para qué? Para que esa persona me aceptara, para que esa persona se enamorara de mí. Qué bueno volver a pensar en esas cosas y entrar en un nuevo proceso, en un proceso más original, más real, más veraz, más objetivo del enamoramiento. Cuando somos novios, nos falta un poquitico de objetividad. Cuando somos novios, no somos tan realistas en el sentido de lo que es la otra persona, de lo que esa persona significa. Pero el verdadero amor se conoce es en la raíz del conocimiento profundo de la otra persona. Recordemos que siempre lo hemos dicho, que el amor no es un sentimiento. Recordemos que el amor es una decisión. Yo decidí amarte. De pronto lo que hay que analizar es las razones que me llevaron a tomar esa decisión, pero finalmente ya la tomamos. Finalmente ya formamos parte de una familia, de un hogar, nos hemos enamorado, nos hemos casado y ahora estamos poniendo la mirada en los defectos, en los errores, en las equivocaciones, más que en las cualidades, en las virtudes y en los aciertos. Muchas veces los defectos son tan grandes a nuestro parecer que cualquier virtud, por maravillosa que sea, se vuelve pequeñita. Yo quiero, mis amados hermanos, que recordemos lo que nosotros somos.
porque me estoy refiriendo a personas que hemos conocido a Dios, a personas que hemos conocido la palabra. Esta semana estaba escuchando a alguien predicar y dentro de su enseñanza decía que nosotros somos la reserva moral de Dios para el mundo. Nosotros somos la luz del mundo. Nosotros somos la sal de la tierra. Nosotros no podemos pensar como piensa la gente común, como piensa la gente en el mundo. ¿Sabe? El apóstol Pablo, hablando a los corintios, les habla del hombre natural, les habla del hombre sensual, les habla del hombre terrenal. La Biblia nos habla del hombre mundano, pero también nos habla del ser espiritual. Nosotros debemos de tener una conciencia, una mente espiritual. Nosotros debemos marcar una diferencia. El hombre natural, el hombre sensual, el hombre terrenal hace experimentos. Dice, no, yo voy a estar con esta persona y si no me funciona, pues simplemente me separo. Y si hay hijos, pues ellos no serán ni los primeros ni los últimos que tengan padres separados. Y entonces lo miramos de esa forma así, como tan deportiva, simplemente te dejo y ya. Pero nosotros que somos espirituales, hemos de ver las cosas de una manera diferente y entender que ese no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que nosotros estemos unidos y que podamos corregir las cosas, que podamos cambiar lo que haya que cambiar. ¿Por qué? En bienestar de nuestro hogar, en bienestar de la salud espiritual. Cuando uno pierde el hogar, cuando uno pierde la familia, se desenfoca, se desubica, todo en su vida se altera, sus relaciones sociales, sus relaciones con las demás personas y en muchos su relación con Dios. Muchas personas no solamente pierden el hogar, sino que también se alejan de la iglesia, se alejan de la palabra de Dios, se alejan de Dios y parece que caen en un abismo y muchas veces se cometen muchos más errores. Qué bueno que nosotros desde esta base de la palabra de Dios y del hecho de que somos seres espirituales, de que somos nuevas criaturas, de que somos hijos de Dios, tenemos otras formas y otros medios para solucionar las cosas. Y una de esas formas es aceptando a la otra persona, aceptándola como es. A veces nosotros queremos cambiar al otro y oramos y pedimos oración, ayúdenme a orar para que mi esposo, para que mi esposa cambie y nos metemos, hermanos, en un proceso que muchas veces resulta frustrante por el hecho de querer cambiar a la otra persona. Y no porque Dios no pueda hacerlo, sino que Dios no obliga a nadie. Dios no cambia el corazón de las personas, no cambia su manera de pensar así abruptamente, violentamente, como imponiéndole algo. Dios no hace ese tipo de cosas. Dios cambia a las personas cuando las personas se dejan moldear, cuando las personas permiten que la palabra los vaya transformando y van cambiando su actitud egocéntrica por una actitud humilde, por una actitud donde importa más los demás, donde importa más mi familia, mi hogar y mi vida espiritual. El texto que acabamos de leer dice: considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Quiere decir que una de las formas, una de las maneras para hacer que el amor crezca y produzca un fruto y sea más fuerte es el hecho de poder considerarnos. Y usted se ha preguntado, ¿y qué es considerar al otro? ¿Sabe qué analizo yo en este texto?
Considerar al otro es ponerme en el lugar de otro. Bueno, mi cónyuge, mi hijo, mi padre, mi hermano, en fin, quien sea, cometió un error. Y qué bueno yo ponerme en sus zapatos por un momento y pensar y decir, ¿qué haría yo si estuviera en sus zapatos? ¿Qué hubiera hecho yo bajo las mismas condiciones, bajo las mismas circunstancias que la otra persona? Yo cómo hubiera reaccionado. Eso es considerarse. Eso es aceptarnos. ¿Por qué? Porque somos humanos. Porque todos nos equivocamos. Porque todos ofendemos. Porque todos cometemos errores. Porque a todos se nos van las luces. Porque todos, hermanos, perdemos por un momento los estribos, porque todos por algún momento perdemos la sobriedad, porque todos en algún momento perdemos el control, precisamente porque somos humanos. Bienaventurada la persona que es capaz de controlarse, que es capaz de controlar sus emociones, que es capaz de controlar su lengua, que es capaz de controlar su reacción, su actitud, su emoción. Bienaventurada esa persona que logre hacer eso. Si usted logra tener un dominio propio, hermano, usted es una persona bienaventurada, usted es una persona bendecida. Pero sabe una cosa, la Biblia dice que Dios nos ha dado espíritu de amor, de dominio propio. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Si nosotros alcanzamos a tener un control sobre nosotros mismos, entonces las demás personas cambiarán. Entonces las demás personas podrán ser mejores también, porque ellos también están esperando un cambio en nosotros. Así como tú estás orando y estás esperando que la otra persona cambie, que la otra persona mejore, que la otra persona entonces no cometa esos errores, no haga lo que hace, no piense como piensa. Seguramente si le preguntamos a esa otra persona, estará esperando lo mismo de ti, que tú cambies, que tú mejores, que tú puedas reaccionar de una manera más positiva. Y considerémonos unos a otros. Creo que ese ejercicio de ponernos en el lugar de la otra persona, no muchos lo hacen. Cuando se presenta una situación, nosotros simplemente reaccionamos. Juzgamos la situación por lo que estamos viendo ahí y no nos detenemos un momento a pensar, a ver, bueno, ¿qué pasó? ¿Realmente cómo fueron las cosas? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Por qué estás diciendo aquello? ¿Por qué dejaste de hacer lo uno? ¿Por qué dejaste de hacer lo otro? Porque a veces se ofende no solamente por lo que se hace, sino que también se ofende por lo que se deja de hacer. Es igual de grave. Hay cosas que hacemos y dañan. Y hay cosas que dejamos de hacer y dañan más. Todo depende de las circunstancias. Pero no en vano nos está diciendo acá la palabra que nos consideremos. Espera un momento. Detente un momento. Haz un alto en el camino. Respira profundo y vamos a analizar qué pasó. Vamos a mirar hasta qué punto lo que ha sucedido también es mi responsabilidad. Hasta qué punto la otra persona está reaccionando así porque quizás yo pude haberle presionado o haberlo conducido, haberlo llevado a esa situación. No estoy diciendo que todo lo malo que otra persona haga es por mi culpa, no. Pero sí hay momentos en que las personas hacen cosas porque están bajo presión, por alguna situación o de alguna manera la crisis los llevó a eso. Pero nosotros como espirituales tenemos que corregirnos espiritualmente por la palabra de Dios. Amén. Por esa aceptación
que tuvimos desde el principio y que si nosotros la practicamos con los años y con los años, entonces vamos a tener un hogar eficaz, fructífero, bendecido, lleno de amor y de comprensión. Pero dentro de este tema estamos hablando no solamente de la aceptación, sino que estamos hablando también del hecho de valorarnos, aceptación y valoración. ¿Hasta qué punto yo estoy valorando mi familia? ¿Hasta qué punto tú estás valorando a los tuyos más que a los de afuera? A veces hay que tener cuidado con esto. A veces le damos mejor trato a los de afuera que a los de adentro. A veces le damos más prioridad a las personas de afuera que a aquellos que de verdad deben importarnos más, por los cuales tenemos una mayor responsabilidad. ¿Qué tanto estoy valorando el esfuerzo del otro? ¿Qué tanto estoy valorando el trabajo del otro? ¿Qué tanto estoy valorando lo que la persona piensa, lo que la persona siente, lo que la persona quiere, lo que la persona anhela, lo que la persona desea, lo que la otra persona busca? Yo valoro a la otra persona en la medida en que la acompaño, en la medida en que le ayudo, en la medida en que puedo convertirme en una bendición para esa persona. En eso consiste el hecho de ser ayuda idónea. El Señor dijo que le haría ayuda idónea al hombre y le dio a la mujer. Pero ¿será que dentro del propósito de Dios no estaba que el hombre fuera una ayuda idónea para ella? Por supuesto que sí. Porque la Biblia dice que debemos considerarnos los unos a los otros. Y cuando nos consideramos, estimulamos al amor. Cuando tú te conviertes en una bendición para las personas que te acompañan, que viven contigo, cuando tú te conviertes en una bendición para ellos, entonces esas personas te aman. Esas personas también te van a valorar. También van a tener en cuenta todo lo que tú haces, todo lo que tú eres, van a tener en cuenta lo que dices, lo que tú aportas. Su trabajo, su esfuerzo, su dedicación, su consagración. El hecho de estar contigo. Porque tú te has puesto a pensar qué tan difícil y qué tan complejo es vivir contigo. Seguramente no es fácil. Porque tú cometes errores, porque tú te equivocas, porque tú ofendes, porque tú pierdes el control. Y cuando esas cosas suceden, entonces de alguna manera estás dañando al otro. Pero si tú te esfuerzas, mi hermano, por valorar, por tener en alta estima a esas personas que están contigo, independientemente de lo que sean, son personas que necesitan una ayuda, son personas que necesitan un acompañamiento, que se ore por ellos, que se pueda compartir la palabra, que la bendición de Dios esté en nuestro hogar, que la palabra de Dios corra en nuestro hogar y sea glorificada. Pero no solamente con palabras, porque cuando uno habla muy bonito, pero sus actos son contrarios a lo que estamos diciendo, cuando no somos coherentes, entonces esa palabra se afea. Esa palabra antes hace más daño. Qué bueno nosotros poder tener la palabra de Dios en nuestra vida, pero que no solamente sean palabras dadas al viento. Porque el Señor Jesucristo dijo, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. La palabra de Dios no solamente debe ser un adorno, no debe estar allí puesta como una decoración más y hablarla como para que todos digan que sabe mucho, qué memoria, qué cerebro se aprendió la Biblia. No consiste en eso. Consiste es en el hecho de nosotros poder
vivirla, practicarla y permitir que ella nos moldee a nosotros al punto de que podamos aceptar y valorar a nuestra familia, tenerla en poco. Para mí la prioridad deben ser las personas que habitan contigo, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus padres, tus hermanos, quien quiera que esté en tu hogar. Esas personas deben ser tu responsabilidad, esas personas deben ser tu prioridad. ¿Por qué? Porque debes considerarlas como alta estima, porque esa es la bendición. No pueden ser de más valor las cosas que las personas. Las personas debemos estar por encima de las cosas, del dinero, de las circunstancias. A Dios no le importa nada de lo que Él creó. Lo único que le importa a Dios es el ser humano. Cuando los ángeles pecaron, simplemente los desterró, ni siquiera les permitió que se arrepintieran. Si ellos hubieran tenido la oportunidad de un arrepentimiento, de un perdón, seguramente la mayoría de ellos lo hubieran hecho, lo hubieran considerado, lo hubieran analizado, lo hubieran pensado 2 veces y se hubieran retractado, pero no hubo para ellos salvación. A Dios no le interesa este planeta, a Dios no le interesa nada de este planeta, seguro, porque esto va a desaparecer. La Biblia dice que todo esto que vemos, el cielo y la tierra que ahora vemos, están destinadas para el fuego, serán enrollados como una cortina. Esto va a desaparecer y dice la Biblia que Dios hará cielos nuevos y tierra nueva, porque Él tiene el poder. Al Señor no le interesa un árbol, al Señor no le interesa un río. Al Señor le interesas tú, al Señor le interesa tu vida, al Señor le interesa tu familia, tu hogar, tu salvación. Somos las personas lo que le interesa a Dios. Entonces, ¿por qué a ti te interesa más el dinero? ¿Por qué te puede llegar a interesar más un objeto, una cosa? ¿Por qué te pueden interesar más las personas de afuera que finalmente no te aportan, sino que son los de tu casa los que te aportan? Recuerden lo que dice la palabra de Dios, hermano. Si alguno no provee, ¿para quiénes? Para los suyos. Si alguno no provee para los suyos, principalmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Mi amado hermano, como siempre te agradecemos de una manera especial por estar ahí, por compartir este programa con muchas otras personas. Comparte este enlace y que todos podamos ser edificados por la palabra en el nombre del Señor Jesucristo. La paz de Cristo para ti y para tu familia, y esperamos que esta palabra sea poderosa para tu vida. Dios te bendiga. Si te ha gustado esta predicación, te invito para que visites mi canal en YouTube y en Facebook, Eduard David Taborda. Suscríbete y activa las notificaciones. Estoy seguro de que esta palabra será poderosa para tu vida.